La oscuridad de una tormenta violenta envuelve un Boeing 737. Dentro de la cabina, los dos pilotos luchan frenéticamente por recuperar el control del avión, que se dirige hacia el océano a una velocidad devastadora, acercándose al límite del sonido. Las alarmas suenan incesantes y los pilotos, atrapados en un ciclo de decisiones erráticas, luchan contra una avalancha de problemas. Los instrumentos muestran información contradictoria, y cada intento de recuperar el control parece empujar al avión más cerca del desastre. Detrás de ellos, 100 almas aguardan en un tenso silencio, mientras cada movimiento del avión amplifica sus temores. El rugido de los motores y las sacudidas constantes dejan claro que algo está terriblemente mal. Los pasajeros, algunos rezando, otros aferrándose a sus asientos con fuerza, intentan buscar consuelo en la tripulación de cabina, quienes ocultan su propio miedo detrás de una fachada de calma. ¿Queda algo por hacer? ¿Podrán los pilotos, sometidos a una presión inimaginable, encontrar un destello de claridad para evitar lo inevitable? O, como parece cada vez más probable, están condenados a un trágico final, dejando tras de sí preguntas sin respuesta y corazones rotos. El tiempo corre y cada segundo cuenta. Esta es la desgarradora historia del vuelo Adam Air 574, una tragedia que dejó cicatrices profundas en la aviación. 1 de enero de 2007. Aeropuerto Internacional de Juanda, Surabaya, Indonesia. Era el primer día del año, un día que debía marcar nuevos comienzos para los 96 pasajeros y 6 tripulantes a bordo del Boeing 737, operado por Adam Air. El vuelo tenía como destino el Aeropuerto Internacional Sam Ratulangi de Manado, en el norte del país. El avión era un Boeing 737-400, de 18 años de antigüedad. Fue fabricado en el año 89 y alquilado a varias compañías aéreas, entre ellas British Airways, hasta que fue adquirido en 2005 por Adam Air. Hasta ese momento tenía acumuladas casi 45.500 horas de vuelo. El avión del vuelo 574 de Adam Air había sido evaluado por última vez y declarado en condiciones aptas para volar por el Ministerio de Transporte de Indonesia el 25 de diciembre de 2005. Este certificado de aeronavegabilidad reflejaba que, según las inspecciones realizadas, la aeronave cumplía con los estándares de seguridad necesarios en ese momento. La próxima inspección programada estaba fijada para finales de enero de 2007, es decir, pocas semanas después de este vuelo. Antes del despegue desde Surabaya, el gerente de servicio del aeropuerto afirmó que no se habían reportado problemas técnicos con la aeronave. Esto sugería que, al menos en apariencia, el avión se encontraba operativo y preparado para el vuelo programado hacia Manado. La mayor parte de los pasajeros eran indonesios que regresaban a casa tras las vacaciones, pero también había una familia estadounidense de 3 personas y un pasajero alemán a bordo. Mientras la tripulación realizaba los preparativos para el vuelo, nadie sospechaba que este sería el último viaje para todos los que se encontraban a bordo. Adam Air, una aerolínea de bajo costo en rápido crecimiento, se había ganado una reputación dudosa por su mantenimiento cuestionable y su enfoque en la rentabilidad sobre la seguridad. Este era un panorama peligroso que pronto demostraría sus fatales consecuencias. Al mando del vuelo estaba el capitán Refri Agustian Widodo, de 47 años. Se había unido a Adam Air el año anterior, en 2006, pero ya tenía una experiencia acumulada de más de 13.000 horas de vuelo, de las cuales casi 4.000 eran a bordo del Boeing 737. A su derecha se encontraba el primer oficial Yoga Susanto, de 36 años, quien también se incorporó a Adam Air en 2006, y había acumulado alrededor de 4.000 horas de vuelo, de las cuales casi 1.000 eran en el Boeing 737. Ambos pilotos habían completado el programa de entrenamiento de Adam Air sin incidentes graves. Sin embargo, como pronto veremos, Adam Air no era una aerolínea común. Todo, desde su formación para pilotos hasta sus prácticas de mantenimiento e ingeniería, era notoriamente deficiente. Incluso en Indonesia, un país cuyo historial en aviación era menos que estelar, Adam Air destacaba por sus prácticas cuestionables. Todo comenzó en el aeropuerto de Surabaya, cuando la tripulación configuró el sistema de navegación del Boeing 737-400 para el vuelo hacia Manado. Incluso en aeronaves relativamente modernas como esta,
los pilotos seguían dependiendo de tecnología antigua para determinar la posición del avión en el espacio aéreo. En lugar de GPS, utilizaban un sistema conocido como IRS, Sistema de Referencia Inercial. El IRS emplea 3 giroscopios que detectan la aceleración del avión en cada eje. Una vez que los pilotos introducen la posición inicial del avión, el sistema combina la información de los giroscopios para calcular con precisión su ubicación mientras se mueve. Aunque extremadamente útil, este sistema es muy sensible y requiere un mantenimiento riguroso. Adam Air, sin embargo, era infame por sus prácticas de mantenimiento deficientes. En los 3 meses previos al vuelo 574, más de 150 defectos recurrentes fueron registrados en el libro de mantenimiento de esta aeronave. Entre ellos se incluían problemas frecuentes con el IRS, fallos en el indicador de velocidad vertical del capitán, desconexiones aleatorias del piloto automático y un radar meteorológico poco fiable. Todo esto marcaba una receta para el desastre. Y lamentablemente, ese día las condiciones se alinearon para lo que más tarde ocurriría. Los radares en los aviones modernos son sistemas complejos, y aunque pequeños problemas técnicos son comunes, un nivel tan persistente de disfunción como el del vuelo 574 es alarmante. Mientras los pilotos preparaban el avión para el despegue, eran conscientes de los problemas recurrentes con el sistema de referencia inercial, IRS. Sin embargo, no estaban preparados para manejar estas limitaciones debido a la falta de formación adecuada. El vuelo 574 despegó de Surabaya alrededor de las 2 de la tarde, llevando a sus 98 pasajeros hacia el norte en lo que debía ser un trayecto corto y directo. La mayoría de los pasajeros estaban relajados, ansiando llegar a sus hogares para cenar. La región era conocida por su belleza natural, pero también por su clima extremo. Las tormentas que se forman sobre el mar de Java son algunas de las más peligrosas del planeta. Los pilotos sabían que tendrían que navegar cuidadosamente alrededor de estas tormentas, algo que forma parte del día a día para los pilotos indonesios. Sin embargo, lo que enfrentaron iba mucho más allá de un desafío meteorológico común. Más allá de las tormentas, acechaban otros peligros, ocultos en las deficiencias del avión y en los procesos de formación de la tripulación. A las 2 de la tarde, el capitán alineó el avión con la pista y puso en marcha los motores, iniciando el despegue. El despegue se realizó sin contratiempos, pero una vez en el aire, la aeronave comenzó a tambalearse al atravesar una tormenta. Por suerte, no tardó en estabilizarse. El vuelo se dirigió al noreste, ascendiendo hacia su altitud de crucero de 35.000 pies, 10.700 metros. Todo parecía en orden y según el plan, por lo que activaron el piloto automático, el cual seguiría la ruta preprogramada en el Sistema de Gestión de Vuelo, FMS. El FMS es un sistema fundamental en la aviación moderna, ya que permite a los pilotos monitorizar con precisión el progreso de la aeronave a lo largo de la ruta, realizar ajustes de trayectoria en tiempo real y gestionar parámetros vitales como el consumo de combustible. Durante la preparación en la puerta de embarque en Surabaya, el capitán y el primer oficial habían introducido la ruta en el FMS, la cual ahora se visualizaba en el sistema, representada por una línea magenta en la pantalla de la cabina. El piloto automático en condiciones normales permite que el avión se mantenga en un vuelo lineal y estable, siguiendo la ruta sin necesidad de intervención constante de los pilotos. Esto se debe a que las aeronaves modernas están diseñadas para ser altamente estables en vuelo, permitiendo que el sistema de control automático las dirija con gran precisión. Sin embargo, en este caso, un problema no resuelto en el mantenimiento de los alerones generaba una tendencia a que la aeronave girase ligeramente hacia la derecha. Los alerones son unas superficies de control cruciales ubicadas en las alas, y sirven para controlar los movimientos de rotación hacia la izquierda y hacia la derecha. Este mal funcionamiento obligó al piloto automático a realizar correcciones continuas, manteniendo la columna de control ligeramente desviada hacia la izquierda para contrarrestar la inclinación. Aunque este comportamiento no era ideal, no representaba un peligro inmediato y el vuelo continuó con normalidad en otros aspectos, permitiendo a la tripulación llevar el avión a su destino sin mayores complicaciones. Este tipo de situaciones resalta la importancia de los sistemas automatizados en la aviación moderna, pero también subraya la necesidad de un mantenimiento minucioso y continuo para garantizar que todos los componentes críticos del avión
operen de manera óptima. Durante la primera etapa, los pilotos del vuelo 574 de Adam Air no anticiparon ningún problema significativo. Sin embargo, poco después de levantar el vuelo, comenzaron a notar algo inusual. El sistema de gestión de vuelo, FMS, en las pantallas del capitán y del primer oficial, mostraban ubicaciones diferentes para el avión. Este tipo de discrepancia no era común y despertó inmediatamente la preocupación de la tripulación. El Boeing 737 está equipado con dos unidades de referencia inercial, IRS, independientes, una que alimenta el sistema de gestión de vuelo del capitán y otra el del primer oficial. Esta redundancia es crucial para la seguridad del vuelo, ya que permite verificar la información y garantizar una operación fiable en todo momento. Sin embargo, el problema que enfrentaban los pilotos del vuelo 574 era que no sabían cuál de estos sistemas estaba proporcionando la información correcta. Ambas ubicaciones parecían plausibles, pero la diferencia entre las dos estaba aumentando progresivamente, lo que a su vez aumentaba la incertidumbre de los pilotos. Mientras las unidades inerciales seguían proporcionando datos erróneos a una de las computadoras del FMS, los pilotos se vieron obligados a tomar una decisión inmediata. ¿En cuál de los dos sistemas debían confiar? La situación se volvía cada vez más crítica, ya que minuto a minuto, la diferencia en las ubicaciones crecía y la posibilidad de perderse sobre el océano aumentaba. Increíblemente, esta situación no era extraña para la aerolínea. Hacía menos de un año, otro vuelo de Adam Air se había enfrentado a un destino similar cuando una de sus unidades inerciales falló. En esa ocasión, los pilotos tardaron 2 horas en reorientarse, y durante ese tiempo, estuvieron en peligro de quedarse sin combustible. El tiempo apremiaba para la tripulación del vuelo 574. Los pilotos sabían que tenían que encontrar la solución rápidamente, pero mientras se enfrentaban a esta incertidumbre, grandes tormentas eléctricas comenzaban a acumularse a su alrededor. La situación era aún más complicada debido a un fallo en el radar meteorológico del avión, lo que les impedía obtener información precisa sobre las condiciones climáticas. Mientras tanto, la tensión en la cabina aumentaba y la tripulación tenía que luchar contra el reloj para averiguar en qué dirección volaban y cómo evitar un desenlace fatal. En ese momento, la situación a bordo del vuelo 574 de Adam Air empeoró rápidamente y la confusión creció a medida que los pilotos intentaban resolver el problema sin priorizar lo más urgente: determinar la ubicación del avión. Aunque hubiera sido relativamente sencillo para los pilotos ajustar sus radios de navegación a la frecuencia del Mike Kilo Sierra Beacon y verificar su distancia en relación a la baliza, no lo hicieron. En lugar de eso, ambos se centraron tanto en encontrar la causa del fallo del IRS, que no pensaron en dar el paso lógico de comprobar si el controlador aéreo tenía razón y si la información de la baliza coincidía con los instrumentos del avión. Este error de juicio por parte de ambos pilotos los llevó a seguir luchando con un sistema de gestión de vuelo defectuoso. El capitán al mando debería haber dado un paso atrás para reevaluar las opciones disponibles y priorizar la tarea más urgente: localizar la ubicación exacta del avión. Sin embargo, no lo hizo. En lugar de eso, se enfocó cada vez más en el problema del IRS, mientras se acercaban hacia una tormenta eléctrica que solo empeoraba la situación. La urgencia de la situación aumentaba con cada minuto que pasaba sin una solución clara. Finalmente, después de un tiempo significativo de desconcierto y soluciones de problemas a medio hacer, el capitán se dio cuenta de que era hora de buscar procedimientos establecidos para manejar un fallo del IRS. En ese momento, le ordenó al primer oficial revisar el QR, manual de referencia rápida, para ver si había algún protocolo que pudieran seguir. Después de hojear el manual, el primer oficial encontró finalmente una sección titulada IRS Fail. Por fin tuvieron un procedimiento claro a seguir, lo que les dio la esperanza de poner fin a la confusión que aún reinaba en la cabina. El procedimiento en sí era relativamente sencillo, pero esta simplicidad ocultaba la complejidad que implicaba. Uno de los primeros pasos indicados era que el piloto debía recurrir al selector de modo del IRS defectuoso, colocando el sistema en la posición, actitud, o posición, tal como había sucedido cuando el fallo comenzó. Esto provocaría que el indicador de actitud del primer oficial se apagara, lo que indicaba que el IRS no estaba proporcionando la información adecuada.
Lo más crucial en este punto era que el capitán tenía que desconectar el piloto automático y pilotar el avión manualmente, utilizando únicamente los instrumentos disponibles. Mientras tanto, el primer oficial debía continuar con la lista de verificación, que indicaba que el avión debía mantenerse nivelado durante 30 segundos para asegurarse de que todo estuviera en orden antes de proceder con la corrección del problema. Este procedimiento requería una gran concentración y atención por parte de los pilotos, quienes ya estaban sometidos a una presión extrema. Sin embargo, este enfoque finalmente les daría una oportunidad para controlar la situación y superar la confusión en la cabina. A pesar de la simplicidad aparente de la solución, los pilotos debían mantener una disciplina estricta y estar extremadamente concentrados para garantizar que el avión continuara volando de manera segura, a pesar de los fallos técnicos y del caos creciente a su alrededor. En cuestión de segundos, la situación a bordo del vuelo 574 de Adam Air alcanzó un punto crítico. El avión se inclinó a un ángulo de 35 grados, lo que activó una alarma automatizada de ángulo de inclinación, alertando a los pilotos de que estaban comenzando a girar peligrosamente hacia un lado. La tripulación sabía que necesitaban nivelar el avión de inmediato para evitar una pérdida de control, pero el capitán, visiblemente afectado por la creciente presión, entró en pánico. En lugar de centrarse en sus instrumentos primarios para tomar el control manual del avión, el capitán hizo una solicitud apresurada al primer oficial diciéndole: «Devuelve el interruptor del IRS a la posición de navegación», esperando que este simple ajuste pudiera revertir el caos que habían desencadenado. Sin embargo, el capitán parecía haber perdido de vista la verdadera naturaleza del problema, aferrándose a la esperanza de que el sistema de gestión de vuelo defectuoso pudiera corregir la situación. En ese momento, la alarma de altitud sonó alertando a la tripulación de que estaban abandonando la altitud seleccionada de 35.000 pies. 10.700 metros. El avión estaba tan inclinado hacia un lado que, debido a la pérdida de sustentación, comenzó a descender fuera de control, en dirección al océano. Esta cadena de eventos, impulsada por la confusión y el pánico, ahora ponía a la tripulación y a los pasajeros en una situación extremadamente peligrosa. Sin una corrección rápida y adecuada, el avión se encontraba en riesgo inminente de caer en picado, y el tiempo se estaba agotando rápidamente. El descenso comenzó a convertirse rápidamente en un picado pronunciado. El primer oficial intentó corregir el banco del avión, la inclinación lateral, pero el capitán, convencido de que la aeronave aún debía estar nivelada para reiniciar correctamente el sistema IRS, le ordenó que dejara de tocar los controles. El capitán, cegado por su creencia de que el avión estaba en una posición estable, insistió en que no se realizaran correcciones adicionales, pues temía que alteraran el proceso de reinicio del sistema. Sin embargo, la realidad de la situación pronto se hizo insoportablemente clara. El avión estaba ahora en un picado profundo y la velocidad aumentaba de forma alarmante. Las advertencias comenzaron a sonar con una claridad aterradora, destacando la gravedad del momento. La alarma de exceso de velocidad resonaba en la cabina, alertando a los pilotos de que si no reducían la velocidad de inmediato, el avión podría empezar a sufrir daños estructurales. El avión se acercaba peligrosamente a la velocidad del sonido, lo que generaba una presión aún mayor sobre la tripulación, atrapada entre el caos y la confusión. En ese instante, el capitán se encontraba completamente paralizado por el pánico. Sabía que su avión estaba cayendo hacia el océano, pero no tenía idea de cómo recuperar el control. Adam Air, al igual que muchas aerolíneas, no había proporcionado una formación específica sobre cómo manejar situaciones de actitudes inusuales como esta. El capitán, sin entrenamiento para manejar una pérdida de control en una situación tan extrema, no sabía cómo revertir el picado. La falta de preparación ante este tipo de emergencias dejó a la tripulación sin las herramientas necesarias para salvar la aeronave. El capitán, paralizado por el pánico, siguió su instinto y tiró de la columna de control, con la esperanza de recuperar la estabilidad. Sin embargo, esta acción tuvo un efecto catastrófico. El avión comenzó a descender en espiral, lo que generó una presión extrema sobre la estructura de la aeronave. La fuerza G del descenso hizo que los pasajeros fueran brutalmente empujados hacia sus asientos, mientras los motores rugían y el viento casi supersónico aullaba a través del fuselaje. La situación era una pesadilla para todos a bordo.
El avión ahora caía a una velocidad vertiginosa de más de 50.000 pies por minuto, 915 kilómetros por hora. El primer oficial, desesperado, le pidió al capitán que detuviera la maniobra, pero ya era demasiado tarde. Cualquier movimiento significativo en los controles podría haber causado daños irreparables. Lamentablemente, cuando el capitán soltó la columna de control, eso fue precisamente lo que ocurrió. La fuerza extrema del aire arrancó el estabilizador horizontal en la parte trasera del avión, dejando a la aeronave completamente incontrolable. A medida que el avión continuaba su caída libre, los pilotos del vuelo ya no tenían el control. Cuando el avión alcanzó los 9.000 pies, 915 metros, la grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos de vuelo dejaron de registrar, quedando en blanco por unos segundos. Fue en ese preciso momento cuando el vuelo 574 de Adam Air se estrelló contra el océano a una velocidad casi 1.000 kilómetros por hora, cobrándose al instante la vida de las 102 personas a bordo. Todo ocurrió tan rápidamente que cuando los controladores del tráfico aéreo consultaron la última posición registrada del avión, el sistema mostraba que aún se encontraba en su altitud de crucero de 35.000 pies, 10.700 metros. La tragedia se había desarrollado de manera tan rápida y descontrolada que ni los pilotos ni los controladores aéreos tuvieron tiempo de reaccionar ante la magnitud del desastre. Lo que hace que este accidente sea aún más impactante es el descubrimiento de que desde el principio existieron fallos fundamentales en la formación y la preparación de la tripulación. El Comité de Seguridad del Ministerio de Transporte Nacional de Indonesia investigó a fondo las circunstancias y, para sorpresa de todos, reveló que los pilotos del vuelo 574 de Adam Air habían recibido entrenamiento inadecuado. No solo carecían de la formación necesaria para manejar un fallo del IRS, Sistema de Referencia Inercial, sino que no se les había entrenado adecuadamente en cómo gestionar fallos críticos en otros sistemas del avión. Además, se descubrió que los manuales proporcionados por Adam Air a sus pilotos no eran los manuales oficiales de Boeing, sino versiones que la aerolínea había descargado de manera improvisada desde el sitio web de Boeing. Estos manuales estaban explícitamente marcados como no aptos para operaciones, lo que pone en evidencia la falta de rigurosidad y preparación en la formación de los pilotos. La aerolínea también falló en proporcionar entrenamiento en lo que se conoce como prevención y recuperación de trastornos. Este tipo de formación es estándar en muchas aerolíneas alrededor del mundo, y es fundamental para preparar a la tripulación para situaciones de emergencia como la que enfrentaron en el vuelo 574. Con el entrenamiento adecuado, la tripulación habría sido capaz de recuperarse rápidamente. Si hubieran tenido el entrenamiento adecuado, el capitán habría podido recuperar el control del avión simplemente al nivelar las alas y retirar el control manual del avión, previniendo así la tragedia. Este déficit en la formación y en los procedimientos adecuados contribuyó de manera significativa a que los pilotos, en una situación de extremo estrés y confusión, no pudieran responder de manera efectiva a los problemas que enfrentaban, lo que llevó a la fatal pérdida de control de la aeronave. El vuelo 574 de Adam Air representa un trágico recordatorio de cómo una cadena de errores combinada con una falta de preparación y una gestión inadecuada en la cabina puede resultar en una catástrofe. El capitán, centrado exclusivamente en el problema del IRS, y sin delegar las tareas de forma adecuada, permitió que la situación empeorara rápidamente. En lugar de confiar en su formación y en los procedimientos establecidos, su fijación con un solo sistema provocó que no tomara las decisiones correctas en los momentos críticos. La decisión equivocada de tirar de la columna de control solo agrandó el problema, llevando el avión a una espiral de inmersión sin control. Los investigadores de seguridad aérea concluyeron que una serie de recomendaciones clave debía ser implementada para evitar que un incidente similar ocurriera nuevamente. Esto incluyó la actualización de los requisitos de formación para los pilotos y un endurecimiento de las regulaciones de mantenimiento de aeronaves. Sin embargo, a pesar de estas recomendaciones, la tragedia continuó acechando la aviación indonesia. Apenas un año después, Adam Air cerró sus puertas tras el accidente del vuelo 574, y la aerolínea perdió 3 de sus 27 aviones Boeing 737, debido a accidentes, lo que, aunque trágico, no fue suficiente para mejorar sustancialmente la seguridad de la aviación en la región. En 2021, otro avión Boeing 737 indonesio
sufrió un accidente bajo condiciones sorprendentemente similares, lo que subraya que las lecciones del vuelo 574 no se aprendieron de manera efectiva en toda la industria. Si te interesa conocer más sobre las negligencias de esta compañía aérea, te invito a ver este otro video. Gracias a todos los equipos que han estado siguiendo estos casos e investigando las causas y las lecciones que podemos aprender de ellos. La seguridad aérea es un trabajo constante de aprendizaje y mejora, y debemos seguir insistiendo en la formación y la preparación adecuadas para prevenir futuras tragedias. Durante un vuelo a miles de metros sobre el mar, los pasajeros escucharon una comunicación que les dejó en shock. Los pilotos admitieron que no sabían exactamente dónde se encontraban, lo que desató una sensación de pánico y desconcierto a bordo. Sin puntos de referencia claros y con la incertidumbre aumentando, la tripulación luchaba por recuperar el rumbo, mientras los pasajeros miraban por las ventanillas, conscientes de su vulnerabilidad en medio del océano. ¿Qué ocurrió con los 146 pasajeros a bordo del Boeing 737, que sobrevolaba el mar de Java en febrero de 2006? Lo que estás a punto de ver narra la impactante historia de cómo pequeños errores, inicialmente imperceptibles, pueden acumularse hasta volverse imposibles de ignorar. Esta es la historia del vuelo 782 de Adam Air. Era temprano en la mañana del 11 de febrero de 2006, cuando 146 pasajeros y 6 miembros de la tripulación subieron a bordo de un Boeing 737-300 en Yakarta, Indonesia. El vuelo tenía como destino Makassar, un trayecto de 2 horas hacia el este. Mientras los pasajeros se acomodaban en sus asientos, ajenos a lo que estaba por ocurrir, en la cabina comenzaba a desarrollarse una inquietante serie de eventos, que pronto pondría a todos en un peligro extremo. El capitán del vuelo era Tri Nursiyogo, de 41 años. Acumulaba más de 7.000 horas de vuelo en su carrera, de las cuales casi 2.000 habían sido en un Boeing 737. Había volado esta ruta en numerosas ocasiones, y mientras preparaba el avión para el despegue, no tenía motivos para pensar que dentro de la aeronave algo iba mal. A su derecha, en el asiento del copiloto, se encontraba el primer oficial Ahmad Deniz Shaifoodi, de 33 años, con una experiencia de vuelo de casi 3.000 horas, 800 de ellas en el Boeing 737. Ambos formaban un equipo con suficiente experiencia para realizar el vuelo sin complicaciones, al menos en apariencia. Los accidentes aéreos no suelen ocurrir por un único motivo, pero en este caso, el vuelo 782 dejó una cadena de acontecimientos tan extensa como inquietante. Esa mañana, el primer eslabón de esa cadena apareció antes de despegar, mientras el avión aún estaba en tierra en Yakarta. Durante los controles previos al vuelo, los pilotos descubrieron un fallo en uno de los sistemas de navegación del avión. Una de las 2 unidades de referencia inercial IRS, encargadas de registrar la posición del avión durante el vuelo, había dejado de funcionar. El avión era un Boeing 737, con 19 años de antigüedad, y mostraba señales de desgaste, pero en este caso, la tripulación informó al equipo de mantenimiento de Adam Air, que decidió optar por una solución rápida: reemplazar la unidad defectuosa. El equipo de mantenimiento ejecutó el cambio antes del despegue, creyendo haber solucionado el problema, pero este evento sería solo el inicio de una cadena de errores. Los pilotos realizaron pruebas en ambas unidades de referencia inercial, IRS, mientras el avión permanecía en tierra, y aparentemente funcionaban con normalidad. Sin embargo, este tipo de problemas no eran una rareza en Adam Air. En los 2 meses anteriores, este mismo avión había presentado 18 fallos relacionados con el sistema de referencia inercial, según los registros de mantenimiento. Adam Air, una aerolínea de bajo coste en rápida expansión, había estado haciendo recortes en el mantenimiento de su flota. Parecía inevitable que esto terminara teniendo consecuencias trágicas. Con la unidad de navegación defectuosa reemplazada, el capitán introdujo la ruta del avión en la computadora de gestión de vuelo, FMS. En la aviación, las rutas están formadas por puntos de referencia conectados por vías aéreas, que funcionan como carreteras en el cielo. En los aviones de pasajeros desarrollados desde la década de 1980, los pilotos programaban estas rutas en el FMS al inicio del vuelo, y el piloto automático las seguía hasta el destino. En el Boeing 737-300, el FMS obtiene la posición del avión a través de las IRS. Esa mañana, el sistema estaba utilizando los datos proporcionados por la unidad de referencia inercial izquierda, IRS-1, que era la que seguía funcionando.
Con el plan de vuelo cargado y el resto de las tareas completadas, los pasajeros embarcaron a bordo del vuelo 782, que finalmente estaba listo para despegar. Tras ser remolcado desde la puerta de embarque, a las 10:06 de la mañana, el avión estaba listo para el despegue desde Yakarta. Habían cargado 10 toneladas de combustible para este vuelo. El piloto al mando encendió los motores y comenzó el rodaje por la pista. En esta fase del vuelo, el capitán Tri Nursiyogo estaría a cargo de pilotar la aeronave, mientras que el primer oficial Ahmad Deniz Saifuddin se ocuparía de las comunicaciones y de las indicaciones en tierra. Este vuelo tenía una particularidad. A bordo se encontraban 3 asistentes de vuelo en formación. Durante el viaje se turnarían para entrar en la cabina y ser evaluados por el capitán sobre procedimientos y protocolos de seguridad, como parte de su formación para el nuevo puesto. Sin embargo, estos cuestionarios no contaban con la autorización de la aerolínea y supondrían una distracción para los pilotos en un momento en que toda su atención debería centrarse en las operaciones de la aeronave. El capitán alineó el avión en la pista y aplicó la potencia de despegue, haciendo rugir los motores e iniciando el vuelo. En cuestión de instantes, el avión tomó altura y ascendió hacia el este sobre la isla de Java. Durante los primeros minutos, todo parecía transcurrir con normalidad. Al alcanzar los 10.000 pies, 3.048 metros, el capitán apagó la señal de cinturones, permitiendo a la tripulación y a los asistentes en formación iniciar el servicio de comida y bebida en la cabina. El piloto automático seguía la ruta establecida en el sistema de gestión de vuelo, representada en la pantalla mediante una línea magenta. Esta pantalla de mapa en movimiento hace que la navegación sea mucho más intuitiva que en épocas anteriores, cuando se dependía de indicadores analógicos. En el mapa, el avión aparece como un triángulo y su trayectoria se muestra en color magenta. Además, se pueden visualizar otros puntos de referencia y aeropuertos cercanos. Este sistema también permite mostrar las condiciones meteorológicas en tiempo real, a través del radar meteorológico, así como la posición de otras aeronaves en las cercanías. Sin embargo, a diferencia de lo que se podría pensar, este mapa no utiliza GPS para indicar la posición de los aviones. En el caso de este modelo 737-300, que no contaba con GPS, la posición se determina principalmente gracias a las unidades de referencia inercial, IRU, de la aeronave. Las IRU, mediante giroscopios que se activan al inicio del vuelo cuando el avión aún está en la puerta, detectan la aceleración en distintas direcciones una vez el avión empieza a moverse. Aunque no son tan precisas como el GPS, resultan suficientemente precisas para la navegación y ofrecen la ventaja de ser totalmente autónomas, sin depender de satélites, señales de radio ni campos magnéticos. De este modo, cuando los pilotos supervisaban el progreso del vuelo, no observaban una posición GPS en tiempo real, sino una representación basada en cálculos de las IRU, que se mostraban en formato de mapa electrónico. Aún así, las IRU no eran la única fuente de información sobre la posición del avión. Las computadoras del avión también sintonizaban las radiobalizas cercanas y utilizaban sus direcciones y distancias para calcular la posición de la aeronave. Esto complementaba la información obtenida de las unidades de referencia inercial, proporcionando varias fuentes de datos que permitían al sistema de navegación determinar la posición con gran precisión. Aproximadamente 15 minutos después del despegue, el vuelo 782 alcanzó su altitud de crucero a 33.000 pies, 10.000 metros. Poco después, los pilotos solicitaron a control de tráfico, un atajo directo hacia un punto de referencia llamado Seaport, con la intención de ahorrar tiempo y reducir algunos tramos de la ruta. El controlador autorizó esta ruta, y el primer oficial programó la computadora de gestión de vuelo para redirigir el avión hacia el nuevo curso. La aeronave giró suavemente a la izquierda, en dirección a Seaport. Al salir del espacio aéreo de Yakarta, los pilotos establecieron contacto con el control de tráfico aéreo de Bali, que se encargarían de guiarlos unos minutos antes de transferirlos a Ujung Pandang, donde recibirían instrucciones para iniciar el descenso hacia Makassar. A las 10:25 de la mañana, sin que los pilotos lo supieran, la computadora de gestión de vuelo cambió silenciosamente de la IRU-1 a la IRU-2. Esta unidad, que había sido revisada en tierra antes del despegue, parecía funcionar correctamente. Sin embargo, al sobrevolar Java, la IRU-2 comenzó a desviarse, proporcionando gradualmente información errónea sobre la posición del avión. Como resultado, la aeronave inició un leve giro a la derecha, lo cual apenas fue perceptible para los pilotos en ese momento. El fallo en la unidad de referencia inercial
hizo que el sistema de navegación mostrara al avión como si estuviera volando en línea recta, ya que la IRU transmitía esa información a la computadora de vuelo. Esto aparecía en las pantallas de navegación del piloto, e incluso los rumbos de la brújula indicaban que la aeronave seguía la ruta prevista. Los pilotos, entrenados para confiar en sus instrumentos, no sospechaban que estaban siendo engañados. Entonces, un mensaje de advertencia apareció en la computadora de vuelo. Solo navegación IRS. Este aviso indicaba que el avión estaba obteniendo su posición exclusivamente de la unidad de referencia inercial, sin apoyo de las radiobalizas en tierra. Sin embargo, los pilotos no lo consideraron alarmante, ya que sobrevolaban el mar, donde es común que no haya radiobalizas disponibles. Mientras la IRU funcionara correctamente, sería suficiente para calcular la posición de la aeronave. El primer oficial eliminó el mensaje de advertencia, sin darse cuenta del fallo que ocultaba. En ese momento, los pilotos se prepararon para la llegada a Makassar. Consultaron los informes meteorológicos, que mostraban cielos despejados y buena visibilidad, lo que les permitía planear una aproximación visual a la pista 31, la más al noroeste del aeropuerto. Además, al ser el único vuelo que llegaba desde el oeste en ese momento, esperaban un aterrizaje sin complicaciones. El control de tráfico aéreo de Bali transfirió entonces el vuelo a Makassar, que supervisaría el tramo final de la ruta. Al contactar con el nuevo controlador, los pilotos obtuvieron su segundo atajo del día y fueron autorizados a dirigirse directamente al BOR de Makassar, la radiobaliza situada en el propio aeropuerto. El primer oficial programó el punto de referencia BOR de Makassar en la computadora de gestión de vuelo y estableció el nuevo rumbo. A partir de ese momento, los pilotos creían estar en la fase final del vuelo, dirigiéndose directamente al aeropuerto. Sin embargo, debido al fallo en la unidad de referencia inercial, la información en la pantalla de navegación mostraba que la baliza de Makassar estaba directamente frente a ellos, hacia el este, cuando en realidad el avión continuaba girando hacia el sur, dejando la baliza a su izquierda. Ni los pilotos ni los pasajeros tenían conocimiento de esta desviación mientras el avión se alejaba cada vez más de su trayectoria prevista. Pero los pilotos no eran los únicos encargados de monitorizar el rumbo del avión. El control de tráfico aéreo también debía hacerlo. Los controladores contaban con un sistema de monitoreo de adherencia a la ruta, RAM, diseñado para alertarles si un vuelo se desviaba de su curso planificado por más de 10 millas, 18 kilómetros. Sin embargo, la configuración de alerta del sistema se había ajustado incorrectamente a 20 millas, 37 kilómetros, y el vuelo aún no alcanzaba esa distancia de desviación. Por lo tanto, el controlador, concentrado en otras aeronaves, no notó que el vuelo 782 estaba desviándose lentamente. Mientras tanto, en la cabina, los pilotos también tenían su propia distracción. Una de las azafatas en formación había entrado para su evaluación con el capitán. Tras unos 15 minutos en la cabina, la azafata observó algo que los pilotos no habían percibido. El sol estaba a su izquierda, lo cual era un indicio claro de que la aeronave no estaba volando en dirección este como ellos creían. Si el avión fuera hacia el este, en dirección a Makassar, el sol debería estar directamente enfrente. Sin embargo, al observarlo en la izquierda, la tripulación solo podía concluir que la aeronave estaba volando hacia el sur, una desviación clara de la ruta. Aún así, la azafata, ya que estaba en formación, dudó en cuestionar a los pilotos, confiando en que sabrían lo que estaban haciendo. En ese momento, el capitán optó por una solución al problema del sol, colocando un papel en el parabrisas para cubrir el resplandor. Mientras tanto, el vuelo 782 continuaba desviándose hacia el sur, alejándose cada vez más de su ruta. En el radar del control de tráfico aéreo, la posición real del avión aparecía como un objetivo negro, marcado con el código de transpondedor 2351 que los pilotos habían establecido al inicio del vuelo. Este punto mostraba claramente que el vuelo 782 se estaba desviando hacia la derecha de su ruta planificada, que debía seguir la vía aérea W52. Sin embargo, otro objetivo en el radar seguía avanzando en la ruta prevista del vuelo, pero este segundo marcador no representaba la posición real del avión, sino el lugar en el que debería estar. Este marcador de posición se visualizaba como un cuadrado en lugar de un círculo, lo cual indicaba que no era un objetivo real. No obstante, los controladores en el aeropuerto de Makassar, debido a la falta de entrenamiento adecuado, no advirtieron la diferencia, ni cuestionaron la verdadera ubicación de la aeronave. Aún así, existía la posibilidad de que el controlador pronto detectara el problema, ya que el vuelo 782
Se aproximaba al límite de desviación de 20 millas, 37 kilómetros, lo que activaría una alerta en el sistema. Cuando eso ocurriera, los 146 pasajeros a bordo estarían a salvo gracias a esta tecnología, calibrada de forma imperfecta, pero con la capacidad de alertar a tiempo. Sin embargo, justo cuando el avión se alejaba aún más de su ruta, algo inesperado sucedió. El vuelo comenzó a aparecer y desaparecer de la cobertura del radar, complicando la detección de su posición exacta. La cobertura de radar sobre Java era irregular, y ese área específica del espacio aéreo no estaba prevista para tráfico aéreo en ese momento. Justo cuando el vuelo 782 se aproximaba al límite de las 20 millas náuticas, 37 kilómetros, que activaría la alerta del sistema, el avión comenzó a salir del rango del radar. Por algunos minutos, la señal apareció y desapareció, hasta que finalmente se perdió por completo, lo que significó una oportunidad crucial desaprovechada, para notar que la aeronave se desviaba de su curso. En la cabina, los pilotos seguían atentos al supuesto progreso normal del vuelo. Según sus pantallas de navegación y las computadoras de gestión de vuelo, la aeronave se acercaba al punto de referencia llamado Guano. El primer oficial informó al control de tráfico aéreo que pasaban sobre este punto, y el controlador los transfirió al siguiente sector. Cuando un avión sale de su ruta, es vital que el piloto verifique su posición lo antes posible, ya que debido a la alta velocidad, unos minutos fuera de curso pueden llevar a la aeronave a mucha distancia. En el caso del vuelo 782, cada minuto en desvío suponía una distancia adicional de 7 millas, unos 13 kilómetros. El problema no era solo que los pilotos estuvieran fuera de ruta. Lo más grave era que desconocían por completo que estaban perdidos, y cada minuto la distancia crecía aún más. 10 minutos después de las 8, con el cuestionario a la nueva tripulación finalizado, los pilotos se prepararon para iniciar el descenso hacia Makassar. Según sus instrumentos, estaban a 115 millas náuticas de la baliza, 213 kilómetros, lo cual les situaba cerca del aeropuerto. El primer oficial solicitó permiso para el descenso, que fue autorizado, y comenzó a descender desde 33.000 pies, 10.000 metros. En la cabina principal, los pasajeros sintieron el descenso y asumieron que pronto aterrizarían en Makassar, sin saber que el avión descendía en un rumbo completamente equivocado hacia el sur. Mientras tanto, atravesaban rutas de hasta 14 aerolíneas distintas, aumentando el riesgo de una colisión aérea debido a la desviación inadvertida, que los pilotos habían mantenido durante la última media hora. La situación se volvió alarmante cuando, al descender a 28.000 pies, 8.500 metros, el capitán notó algo inesperado por la ventana: una montaña. Esto fue desconcertante, ya que en la ruta hacia Makassar no había montañas, ni recordaba haber visto una en vuelos anteriores. Revisaron sus pantallas de navegación, las cuales aún indicaban que se dirigían hacia Makassar. Si realmente era así, ¿qué isla estaban observando desde la ventana? Intentaron encontrar alguna referencia en sus mapas, pero nada coincidía con el paisaje visible desde la cabina. Al revisar la aguja de navegación del BOR, que hasta ese momento apuntaba hacia la baliza de Makassar, descubrieron que había aparecido una señal de advertencia, indicando que la baliza estaba inoperativa o fuera de alcance. Esto no tenía sentido. Si realmente volaban hacia Makassar y se acercaban a su destino, ¿cómo era posible que estuvieran fuera del alcance de la baliza? Minuto a minuto, la incertidumbre crecía entre los pilotos. Hasta hacía poco, todo parecía estar bajo control. Pero ahora, tras 45 minutos de vuelo en una trayectoria equivocada, descubrieron que el avión estaba desviado en más de 300 kilómetros hacia el sur, sobrevolando la isla de Nusa Tenggara Occidental. A medida que intentaban ubicarse, el piloto automático inesperadamente se desconectó, y el capitán se vio obligado a tomar los controles manualmente. Algo no iba bien. No solo sus instrumentos de navegación parecían fallar o dar lecturas incorrectas, sino que el piloto automático se negaba a mantener el rumbo. Los pilotos necesitaban respuestas rápidamente. Desesperados, buscaron cualquier pista en la cabina hasta que finalmente dirigieron su atención al instrumento más básico y confiable: la brújula magnética, que dependía únicamente del campo magnético terrestre. Para su asombro, la brújula mostraba un rumbo de 230 grados, es decir, al suroeste, cuando deberían estar volando al este, en un rumbo de aproximadamente 80 grados. ¿Cuánto tiempo habían volado en esta dirección errónea? ¿Dónde estaban realmente? ¿Y cómo volverían a su curso? Sin darse cuenta de la gravedad de la situación, el primer oficial intentó pedir ayuda al control de tráfico aéreo, reportando su posición según los datos del ordenador de a bordo.
en el radial 28 grados desde la baliza de Makassar, y a una distancia de 72 millas, 133 kilómetros. Lo que desconocían era que esta información era completamente incorrecta, y solo los alejaba más de su ruta. Procedente de un sistema de referencia inercial defectuoso, el avión seguía desorientado, y el primer oficial, mientras tanto, esperaba una respuesta del control de tráfico aéreo. Era evidente que no solo las radiobalizas estaban fuera de alcance. El vuelo 782 estaba completamente perdido. Ni siquiera podían confiar en que el control de tráfico aéreo los localizara, ya que el avión se encontraba fuera del radar y fuera de su ruta prevista, lo que complicaba aún más la búsqueda. La posición del avión era incierta, y aunque los controladores intentaran encontrarlo, la tarea parecía imposible. Los pilotos estaban totalmente aislados en el aire, sin poder recurrir a los controladores para obtener ayuda. La única opción era contactar a otras aeronaves en la zona. Afortunadamente, un avión de Republic Express Airways pudo localizar al vuelo 782, a 29 millas náuticas, 53 kilómetros, de Masar. Esto ofreció una pequeña chispa de esperanza para los pilotos, que ahora se sentían un poco menos perdidos. En medio de todo esto, una de las azafatas se acercó a la cabina, para informar que los pasajeros estaban nerviosos. Preguntó si todo estaba bien y si el capitán debía hacer un anuncio para tranquilizarles. Sin embargo, los pilotos, aún desconcertados y sin entender completamente lo que sucedía, decidieron no alarmar a los pasajeros. Sabían que en tan solo unos minutos, con ayuda de la otra aeronave, podrían descubrir dónde se encontraban. ¿Qué sentido tenía preocupar a los pasajeros cuando la solución estaba tan cerca? Los pilotos, desesperados por encontrar su ubicación, no sabían que el avión con el que estaban en contacto no estaba cerca de ellos. De hecho, el 737 que creían haber localizado estaba a cientos de kilómetros de distancia. Después de unos minutos de intentar confirmar su posición con la tripulación de ese avión, quedó claro que se había producido un error de identificación. Este descubrimiento fue devastador para los pilotos, ya que la esperanza de estar cerca de su destino se desvaneció rápidamente. La tensión en la cabina aumentaba cada vez más. El capitán, concentrado en pilotar el avión manualmente, no podía perder tiempo, mientras que el primer oficial continuaba sus esfuerzos para comunicarse con el control de tráfico aéreo a través de otros aviones. Mientras tanto, los pilotos alternaban su atención entre los mapas y lo que veían por las ventanas, pero el tiempo no estaba a su favor. Cada minuto que pasaba significaba un mayor consumo de combustible, y sabían que no quedaba mucho antes de que sus reservas se agotaran por completo. Lo peor de todo era la sensación de que esta situación era el resultado de sus propios errores. Habían perdido el rumbo en una ruta que conocían bien, y ahora el tiempo se les acababa, con la ansiedad creciendo a medida que los minutos se acumulaban. Por si la situación no fuese lo suficiente tensa, cuando el avión descendió a 16.000 pies, 4.900 metros, ocurrió algo completamente inesperado. Los instrumentos del primer oficial se apagaron por completo. Las pantallas de vuelo principal y de navegación quedaron en blanco, y el primer oficial perdió información crítica sobre la velocidad, altitud, dirección, orientación y posición del avión. Ahora dependían de los pequeños instrumentos de reserva, mientras el capitán continuaba pilotando la aeronave manualmente. Los pasajeros seguían completamente ajenos a la magnitud de los problemas que enfrentaba la tripulación. El capitán comenzó a barajar la posibilidad de tener que amerizar en el mar, pero una cosa era clara. No iban a descender, hasta estar completamente seguros de lo que estaba sucediendo con la aeronave. El capitán niveló el avión a 15.000 pies, 4.500 metros, y sacó el manual de referencia rápida, tratando de encontrar alguna pista que lo guiara. Empezó a revisar los pasos para diagnosticar si los fallos del piloto automático, las pantallas en blanco, los instrumentos de navegación fallidos y las radios erráticas estaban relacionados. Lo que tenía claro era que el avión estaba perdido, y que solo podrían saber su ubicación utilizando datos básicos. Para eso, tendría que confiar en la brújula magnética. Al introducir los datos del rumbo que mostraba la brújula en la computadora de vuelo, esperaba corregir la trayectoria del avión. Sin embargo, cuando el capitán introdujo la información, no ocurrió lo que esperaba. Los instrumentos del avión seguían sin coincidir entre sí. Según el manual, si no podían introducir el rumbo correctamente en la computadora de a bordo, debían hacerlo directamente a través del teclado en el panel superior, pero los pilotos no siguieron ese procedimiento. La tensión aumentaba a medida que el tiempo seguía agotándose, y las opciones se reducían cada vez más. Estaban tan abrumados por todos los fracasos y la confusión, que no siguieron los pasos de la lista de verificación. Los errores se multiplicaban a medida que todo alrededor de ellos fallaba.
A pesar de todos los problemas, los pilotos tenían que encontrar una forma de desconectar los sistemas de navegación defectuosos del avión. Finalmente, lograron desconectar la unidad de referencia inercial defectuosa, y los sistemas de navegación volvieron a funcionar correctamente. Sin embargo, la luz de fallo se iluminó nuevamente, señalando que el lado derecho de la unidad de referencia inercial seguía sin funcionar. Los pilotos tuvieron que cambiar al sistema inercial de reserva, que era la única opción disponible en ese momento. Un interruptor en la cabina les permitió transferir todos los sistemas de navegación del avión al sistema inercial en funcionamiento, el IRS-1. El capitán activó el interruptor, y al revisar los instrumentos, esperó ver la corrección en la dirección del avión. Sin embargo, tras realizar este cambio, la brújula magnética y la pantalla de navegación seguían sin coincidir. Aunque el sistema de navegación se había ajustado, el problema no se había resuelto por completo. Sin embargo, para gran alivio del capitán, al menos un cambio positivo ocurrió. La instrumentación del primer oficial se recuperó. No obstante, no tardaron en darse cuenta de que el avión seguía estando fuera de control. La confusión y el desconcierto se mantenían, y el tiempo continuaba jugando en su contra. Según la pantalla de navegación del primer oficial, el avión estaba a pocas millas de la radiobaliza de Mazar y se dirigía directamente hacia ella. Sin embargo, al observar por la ventana, quedaba claro que el avión estaba mucho más lejos. Los intentos del capitán por reconfigurar el equipo de navegación fueron infructuosos. Desesperados, consultaron sus mapas y trataron de comunicarse con otros centros de control de tráfico aéreo cercanos a Mazar. Suponían que estaban dentro del alcance de la radio de al menos algunos de ellos, pero la situación era aún más grave de lo que pensaban. Mazar estaba a más de 500 kilómetros al norte de su ubicación, y ninguno de los aeropuertos cercanos estaba cerca de su alcance. Sin opciones, los pilotos se vieron obligados a recurrir a otro método para determinar su posición: las ayudas a la navegación. Sabían que a lo largo de la ruta aérea que debían seguir, había radiobalizas que podrían sintonizar con sus radios. Si conseguían sintonizarlas, podrían obtener la información para regresar a su ruta. Revisaron sus mapas y localizaron varias radiobalizas a lo largo del trayecto. Después, intentaron sintonizar las frecuencias de estas balizas en sus radios de navegación. Sin embargo, a pesar de estar sintonizadas, las balizas no respondían, lo que indicaba que el avión se encontraba demasiado lejos de ellas para captarlas. Los pilotos estaban desconcertados. ¿Acaso sus instrumentos no funcionaban correctamente? Había otras radiobalizas dentro del alcance, pero sin una idea clara de dónde se encontraban. ¿Cómo podrían saber qué balizas debían sintonizar? La confusión aumentaba mientras la incertidumbre sobre su ubicación aumentaba. Para saber dónde se encontraban, los pilotos necesitaban al menos una idea aproximada de su ubicación. Desesperado, el capitán le preguntó a una de las azafatas si alguien a bordo era de Makassar, con la esperanza de que alguno de los pasajeros pudiera reconocer la isla debajo de ellos y confirmar su ubicación. Sin embargo, los pasajeros ya estaban preocupados, y la azafata no quería causarles más ansiedad. El avión tenía menos de una hora de combustible, y los pilotos estaban volando sin ningún sistema de navegación confiable, solo con la ayuda de sus propios ojos. La situación se volvía más crítica. Los pilotos debían encontrar una pista de aterrizaje rápidamente, pero el terreno debajo de ellos era montañoso y densamente arbolado, lo que complicaba aún más las cosas. Además, no serviría cualquier pista. El Boeing 737 era un avión de gran tamaño, por lo que la pista debía ser lo suficientemente amplia y larga para permitir un aterrizaje seguro. El capitán inclinaba el avión de un lado a otro, recorriendo con la vista cada rincón de la isla, pero solo veía montañas interminables. En un momento se le ocurrió la terrible posibilidad de no encontrar ninguna pista adecuada y tener que aterrizar en el mar. Sin embargo, sabía que las probabilidades de supervivencia en un amerizaje eran casi nulas. El capitán estaba desconcertado. Si decidía amerizar, probablemente significaría una sentencia de muerte para todos a bordo. Pero, en ese momento, temía no tener otra opción. Finalmente, se vio obligado a comunicarle a la tripulación de cabina que podrían tener que amerizar y que todos debían estar preparados para lo peor. Dio la orden a la tripulación de preparar el aterrizaje, mientras volaban sobre la isla de Sumba, con los pasajeros temiendo lo peor, y los pilotos tratando desesperadamente de encontrar un lugar para aterrizar. Después, cuando el capitán comenzó a descender, el primer oficial vio algo por la ventana, muy por debajo de ellos. A un lado de la isla había una delgada franja de hormigón. Los pilotos habían encontrado una pista. No tenían tiempo que perder, y con pocas opciones, el capitán decidió que en esa pista era donde aterrizarían. Redujo la potencia de los motores y comenzó el descenso. Entregó el control al primer oficial,
diciéndole que descendiera a 20.500 pies, 6.250 metros, y redujera su velocidad a 220 nudos, 400 kilómetros por hora. Reducir la velocidad y volar a una altitud más baja permitiría a los pilotos evaluar mejor si la pista era adecuada para su aeronave. Si resultaba demasiado corta, corrían el riesgo de salirse al final y estrellarse contra el denso bosque. Aunque habían encontrado una pista, aún no estaban fuera de peligro. Con el primer oficial pilotando el avión, el capitán seguía intentando averiguar dónde se encontraba el avión. Comparó la forma de la costa en sus mapas con lo que veía por las ventanas y transmitió esta información a otros pilotos por radio. Los demás pilotos consultaron sus mapas, pero no encontraban ninguna coincidencia con lo que el capitán les describía. La razón era sencilla. La estimación del capitán sobre la posición del avión estaba equivocada, ya que en realidad se encontraba unos 500 kilómetros más allá. Estaba convencido de que volaba sobre Sulawesi, pero la isla en la que se encontraba era Sumba, mucho más al sur. Frustrado por su incapacidad para saber su ubicación, el capitán finalmente aceptó que no iba a saber dónde estaba. Su prioridad era aterrizar de manera segura. A las 8:25 de la mañana, le dijo al jefe de la tripulación de cabina que se preparara para un aterrizaje en Sulawesi, y luego hizo un anuncio a los pasajeros, disculpándose y diciéndoles que aterrizarían en unos minutos. Los pilotos comenzaron a prepararse para la aproximación al aeropuerto. Normalmente, los pilotos revisarían los mapas del aeropuerto y planificarían la configuración de los flaps que deberían utilizar en la aproximación y la cantidad de frenado necesario para el aterrizaje. También revisarían el clima para la aproximación final. Pero sin conocer la frecuencia de radio de la torre de control y sin saber qué mapas consultar, los pilotos estaban a ciegas. Lo único que podían hacer era esperar que la pista fuera adecuada para su avión, pero no sabían que se acercaban a un aeropuerto que no estaba preparado para recibir un Boeing 737. La pista estaba diseñada para aviones pequeños y no estaba garantizado que consiguieran aterrizar. No había margen para más maniobras. Los pilotos sabían que su única opción era aterrizar el avión en esa pista y detenerlo a tiempo. El capitán tomó el control como piloto más experimentado, ya que estaba en mejor posición para realizar el aterrizaje. El primer oficial revisó la lista de verificación de aproximación, y la tripulación configuró la aeronave para el aterrizaje. Ese aeropuerto desconocido sí tenía torre de control, y había otros aviones en el área que estaban aterrizando y despegando. Sin embargo, nadie en el aeropuerto se dio cuenta de que el Boeing 737 estaba acercándose a la pista. Los pilotos solo podían esperar que nada se interpusiera en su camino. Esta sería la primera vez en la carrera del capitán que aterrizaría sin autorización. Los pasajeros miraban nerviosos por las ventanas. Mientras tanto, el capitán ajustó la velocidad a medida que el avión se acercaba al umbral de la pista. La voz automatizada en la cabina comenzó a contar la altura del avión sobre la pista. Finalmente, a las 8:09 de la mañana, el vuelo 782 aterrizó en la pista del aeropuerto desconocido. El capitán accionó los frenos y gradualmente detuvo el avión. Afortunadamente, todos a bordo habían sobrevivido. Una vez en la puerta, el capitán se dio cuenta, para su sorpresa, de que había aterrizado en el aeropuerto de Tambolaka, al sur de la isla de Sumba. Inmediatamente, se puso en contacto con el centro de operaciones de Adam Air en Yakarta, quien le indicó que desembarcara a los pasajeros y esperara la llegada del equipo desde Yakarta, que incluiría personal de mantenimiento. Cuando el equipo de mantenimiento llegó, inspeccionaron la aeronave, la repararon y la enviaron de regreso a Yakarta sin pasajeros, donde fue puesta en cuarentena por el Comité Nacional de Seguridad del Transporte de Indonesia. Posteriormente, el capitán fue despedido de Adam Air, alegando que había cometido varias negligencias que pusieron en peligro el vuelo. El principal problema radicaba en que, en pleno vuelo, el sistema de referencia inercial se cambió a la unidad defectuosa, lo que provocó el giro inesperado. Sin embargo, la causa exacta de este fallo nunca pudo ser determinada. Pero la historia del vuelo 782 no terminó con este caso. La investigación posterior al incidente reveló problemas profundos en Adam Air que habían estado ocurriendo durante años. Se encontraron deficiencias evidentes en el mantenimiento de la aerolínea a sus aeronaves, con problemas recurrentes que no se resolvían, y reparaciones, que en muchos casos solo consistían en cambiar componentes, restablecer disyuntores y limpiar conexiones eléctricas. Esto creó una cultura en la que se toleraban los problemas con las aeronaves, y en la que los pilotos fueron presionados para pilotar aviones que sabían que tenían fallos.